Bueno, incómodo esto del micrófono. ¿Cómo andan? Bueno, la mitad los conozco son del HP, el resto no sé dónde son. ¿De qué hospital es? Allende. Allende, o sea, Allende privado, ¿ahí nomás? No, nosotros bien, perfecto. Bueno, ya nos conocimos, yo vendí la clase de yoga eléctrico, no puedo venir ese día porque estaba enferma, pero la hicimos online. Y hoy me tocó dar la clase de dispositivo de asistencia ventricular. Es un tema súper amplio, hay un montón de dispositivos, cada dispositivo tiene sus cosas, su evidencia, sus indicaciones, y a su vez es todo complejo en el pre, digamos, ya sea en la selección del paciente del dispositivo, como en el winning del dispositivo, así que vamos a tratar de tocar los puntos más importantes de cada dispositivo, la evidencia, y por ahí no entrar tanto en el winning o esas cosas más puntuales que tienen que ver con el manejo personal de cada dispositivo. ¿Sí? ¿Qué está pasando? Pásame otra. ¿Pasar? Ya. No pasa. Ahí va. Bueno, la pregunta inicial de la que podemos plantear, digamos, con respecto a la asistencia es ¿a quiénes? ¿A qué pacientes hay que asistir? Lo cual no es una pregunta para nada fácil de responder y de hecho no hay tantas estandarizaciones, digamos, para definir esto. Depende del dispositivo, depende del paciente y depende de lo que uno quiera tratar. Pero básicamente hay que reunir, digamos, todos estos puntos. Dame 2 segundos que no se pasan en el Zoom. Sí, obvio. Ya. ¿Ya? Y el Zoom no pasa la de abajo. Sí, ahí está, ahora sí. Ahora sí. Pasemos al siguiente. Bien. Básicamente hay que reunir todos estos puntos, que son un montón y no vamos a entrar uno por uno, pero es básicamente el paciente correcto, es decir, un paciente que esté inestable hemodinámicamente o eléctricamente, que tenga una disfunción ventricular severa, que puede tener una nueva enfermedad coronaria, eso es indistinto. El tratamiento correcto previo a la asistencia, si está con la farmacoterapia adecuada, si ya tiene por ahí un dispositivo de asistencia más simple, digamos, y yo lo quiero escalar, si tiene disfunciones orgánicas o si tiene alguna contraindicación, por supuesto, importantísimo. Lo otro importante es el momento correcto, en qué momento del shock yo lo voy a asistir y con qué lo voy a asistir, si está congestivo, cómo viene el fluidez de lactato y el fenotipo que tiene el paciente, digamos, la disfunción de acuerdo al fenotipo que puede ser derecha, izquierda o biventricular. Y por último, el lugar correcto. Por ahí no cualquier centro tiene la disponibilidad de algún dispositivo y no cualquier centro tampoco, pese a tener la disponibilidad, tiene la experiencia. Y obviamente que hay dispositivos más simples que están más al alcance de todos, pero por ahí dispositivos más complejos como ECMO o HeartMate, realmente no es fácil encontrar un centro a nivel mundial, digo, no solamente en Argentina, que pueda llevar a cabo ese seguimiento, esa indicación y los cuidados de ese paciente. Entonces deben reunirse un montón de cosas que son complejas en pos de que el paciente le vaya bien, digamos. Ya de por sí, asistir a un paciente, la mortalidad que tiene es alta, con la asistencia no va a mejorar esa mortalidad, pero al menos nos da tiempo hasta tanto se recupere o podamos avanzar hacia algún otro destino. Para, para recordar un poco los estadios de shock alergénico, esto ya lo vimos la otra vez, esta es la clasificación de SCAI, que es la que se utiliza actualmente, ABCD y E.
Propiamente el shock empieza en el C, digamos, porque es un beginning, un paciente que se está por shockar, pero que no está hipoperfundido propiamente dicho. El C y el D, el C es el clásico, el D es el que se está deteriorando, y el extremis, digamos, el paciente que ya tiene muchas disfunciones orgánicas y que puede que no haya una reversibilidad. Una más. La mortalidad del clásico es del 15%, del D es el 40% y del extremis del 70%. Esto es importante también porque no es lo mismo asistir a un paciente en un estadio D, que ya de por sí tiene 70% de mortalidad, más, no sé, le pongo un ECMO, que de por sí tiene 50% de mortalidad, entonces probablemente no le vaya bien, a asistir a un paciente que recién se está chocando y que la hipoperfusión recién comienza y que quizás no hay tantas fallas orgánicas establecidas. Lo que mata siempre al paciente no es el shock cardiogénico per se, sino es todas las fallas orgánicas que le produce el shock cardiogénico al no resolver la hipoperfusión. Eh, Antes de esta, me faltó la diapositiva, me trajo papel, no llegué a ponerla, pero tiene que ver con el destino de la asistencia. Que para eso, digamos, yo tengo que tener en claro hacia dónde voy a ir, porque no es cuestión de poner un dispositivo y bueno, después sobre la marcha, digamos, no sé a dónde ir, qué hago. Entonces, para eso, los destinos, digamos, de los dispositivos pueden ser a la recuperación, es decir, yo sé que un paciente que tiene alta chance de que se recupere, entonces lo asisto, le doy todo lo que puedo, lo soporto, hasta que el corazón se recupera. La otra opción es que se vaya hacia el trasplante, digamos, aguantar el corazón hasta que salga un órgano y se pueda trasplantar. Una tercera opción es el puente a la decisión, que tiene que ver con esos pacientes en los cuales no está tan claro cuál va a ser el destino, pero es un paciente totalmente peleable, entonces vale la pena asistirlo hasta tanto se defina si se puede recuperar o si va a ir a trasplante, o a una terapia de destino, que la cuarta opción es justamente esa, la terapia de destino, es decir, arrancar con un dispositivo de corta duración y luego switcharlo a un dispositivo de larga duración, porque probablemente quede con eso por tiempo indeterminado. Esta es la clasificación de Intermax. El Intermax es un registro estadounidense que lo crearon en Estados Unidos justamente para definir cuáles son los pacientes que se pueden asistir. Lo que se venía viendo cuando surgió, digamos, el tema de la asistencia era que la clasificación de la New York Heart, de la clase funcional, digamos, no era suficiente como para tratar de discriminar o discernir cuál era el paciente que le iba a ir bien o le iba a ir mal con la asistencia. Porque, por ejemplo, una clase funcional 4, es decir, el paciente que tiene líquido en reposo, acá puede ser un Intermax 5, es decir, el paciente que está en su casa con disnea, pero está en su casa limitado, o puede ser un Intermax 1, es decir, un paciente que está totalmente inestable, con fallas multiorgánicas en progresión, incendiado propiamente dicho. Entonces, esos pacientes que estaban en clase funcional 4, que había mucha variabilidad entre uno y otro, por eso se crea esta escala desde la 4 en adelante, digamos, para distinguirlos un poco más en detalle. Entonces tenemos que el Intermax 1 es el paciente que está quemando, que se está muriendo, que está en una hipoperfusión límite, digamos, al punto de no retorno, con fallas multiorgánicas. Después tenemos el Intermax 2, que es el paciente que está con inotrópicos en dosis crecientes y que empieza a desarrollar las fallas orgánicas. Ese es el paciente ideal para asistir. El paciente que se está por incendiar, pero todavía no se incendió. Si yo asisto al incendiado, la mortalidad es altísima. Yo tengo que tratar de pesquisarlos ahí. El Intermax 3 es el paciente que tiene esa estabilidad relativa, pero cuando yo le apago el inotrópico, me hace un destete fallido y entra en hipoperfusión. Entonces, con unas poquitas dosis de Nora, de gamas, de Douta o de Mitri, está bien perfundido, pero yo se la apago y entra en hipoperfusión. Entonces, es una estabilidad relativa. Y el frequent flyer, que es el paciente que viene totalmente descompensado, le pongo un poquito de inotrópico, se compensa, a los 3-4 días está bárbaro, lo mando de alta, y a los 15-20 días se vuelve a internar. Son esos pacientes que tienen 5, 10, 15 internaciones por año, que entran y salen. El 5 es el clase funcional 4 típico, los que tiene Disney de la casa, y de ahí para abajo son los clases funcional 3, que ya conocemos de la New York Heart. Vuelvo a repetir, los pacientes
El mejor candidato para la asistencia es el 2. Al 1 lo voy a asistir si reúne criterios, edad y algunas otras cosas más, sí, por supuesto, pero el ideal es el 2. A veces el 3, este paciente que no lo puedo destetar del inotrópico, a veces no me queda otra o me agarro de una mínima descompensación para asistirlo y por ahí que puede escalar en la lista si es que va a trasplante o apurar en la terapia de destino si necesito una terapia de destino. Vamos que sí. ¿Cuál es el objetivo de la asistencia? Al igual que el tratamiento farmacológico, digamos, restaurar la hipoperfusión y mantener la normoperfusión hasta tanto o se recupere la causa o decidamos a qué destino va a ir esa asistencia. Sí, perdón. Entonces tenemos dispositivos de corta duración y de larga duración. Vamos a hacer más foco en los de corta y al final hablamos un poquito sobre larga. Tenemos balón de contracruzación, el Impela en todas sus formas, 2.5, 3.5, 5, el ECMO en sus configuraciones que ya vamos a ver, y después está el Tandem Heart, que la verdad es que se usa bastante poco, y el IVAC 2L, que es muy parecido al Impela, nada más que utiliza la consola del balón. Honestamente, yo no lo vi nunca, al Tandem sí, pero está prácticamente en desuso por el propio auge del Impera. Así que vamos a ver un poquito de cada uno. El balón, el más simple, el más viejo, el más conocido y la única asistencia que prácticamente los centros de mayor complejidad tienen acceso. La verdad es que lo que está más popularizado y al alcance de la mano no es costoso con respecto a las otras asistencias, así que más allá de lo que diga la evidencia, es el dispositivo que siempre está. Es un balón de poliuretano, propiamente un balón, un globito, montado sobre un catéter que se inserta habitualmente por la arteria femoral hasta, digamos, antes del nacimiento de la subclavia izquierda. Una opción de canulación puede ser la axilar, es al revés, se canula la axila y el balón empieza el inflado después de la subclavia y termina en el abdomen, digamos, antes del tronco cerebral. La particularidad que tiene el balón es que se infla en diástole y se desinfla en sístole. Nos provee una asistencia de gasto cardíaco, digamos, de medio litro a 1 litro, en el mejor de las situaciones, siendo muy optimista. Y las contraindicaciones son la insuficiencia aórtica moderada severa, porque justamente se infla en diástole. Si yo le aumento la presión en la diástole, digamos, a una IAO, que justamente es una valvulopatía diastólica, solo voy a empeorar esa insuficiencia. Entonces ya con una moderada no se lo puedo poner, está contraindicado. Que tenga enfermedad vascular periférica y que los accesos, digamos, sean complejos, y que tenga enfermedades de la aorta, ya sea aneurisma, por más que no esté accidentado, y cualquier síndrome aórtico agudo cualquier síndrome aórtico agudo crónico en cualquiera de sus formas, disección, hemato. Todo eso está contraindicado. ¿Ven? Acá se ve bien, esto es justo la sístole, de R a la T, y en la diástole, que se infla y que va hasta la subclavia, porque si yo lo pongo más allá le voy a tapar los vasos supraórticos. Y por arriba del riñón, esto en realidad está un poquito más, hasta acá arriba, que es el tronco celíaco más o menos. Vamos a la que sigue, doctor. ¿Qué es lo que hace el balón entonces? Inflarse el diástole. Con un latido asistido normal y con un inflado y una asistencia que es correcta. Ven allá S1 este latido que está ahí es el no asistido y este latido es el asistido. Una vez que empieza la sístole, llegamos al pico máximo de la sístole y posterior a eso la presión empieza a caer y viene la incisura edícrota, que obviamente coincide con el cerrado de la válvula aórtica en este caso. Cuando se cierra la válvula aórtica, que lo marca la incisura edícrota, o si le estamos dando trigger por electro, el final de la T, empieza la diástole propiamente dicho y el balón se infla aumentando la presión a nivel diástole. Fíjense cómo la diástole aumenta por encima de la sístole. Eso es lo que tiene que ocurrir. Si la diástole aumenta igual que la sístole, la asistencia no es completa. Estoy desperdiciando una asistencia, digamos, algo estoy haciendo mal. Ese pico tiene que ser mayor que la sístole. ¿Cuánto? No está tan claro. Algunos en algún momento decían que por lo menos tendría que ser un 20% más de lo que está en sístole, pero la verdad es que no es algo tan taxativo y siempre y cuando esté superior es más que suficiente. Ocurre la diástole, se infla el balón, se desinfla
y fíjense que inmediatamente antes de la sístole siguiente ocurre el desinflado. ¿Estamos? Que coincide con la R. ¿Cuáles son las opciones de que esto salga mal? Muchas. Lo más benévolo dentro de todo son las opciones B y D. Perdón, C y D. Si yo tengo el inflado precoz, ¿qué quiere decir? Que se va a inflar antes de la incisura dicrota. O sea que todavía va a haber sístole cuando se infla, lo cual me aumenta severamente la poscarga, me aumenta severamente el consumo de oxígeno y me genera una obstrucción a la salida del ventrículo que es totalmente deletérea y me tira para atrás cualquier beneficio que pueda tener. Entonces, esta es una situación grave. Esta es una situación que yo tengo que corregir. Si el inflado es precoz, me tapa la válvula aórtica, me bloquea la sístole y solamente trae cosas deleterias, digamos. La segunda opción es que el inflado sea tardío. Como acá es precoz, se adelanta, puede ser tardío. ¿Qué quiere decir? Cae la sístole, viene la incisura dicrota, se cierra la válvula aórtica y después de un milisegundo recién se infla el valor. Acá, la verdad es que malo no va a pasar nada, pero estoy desperdiciando milisegundos de diástole que puedo generar resistencia. Y fíjense que el aumento diastólico que se me produce no es para nada significativo con un aumento diastólico correcto. Está mal, pero no es tan grave. Lo tengo que corregir, por supuesto. El D es el desinflado precoz. Es prácticamente lo mismo. Infla, una vez que viene la incisura dicrota, infla, produce el aumento diastólico, que de hecho está un poquito mejor que este, pero se desinfla y al toque. O sea que estoy desperdiciando milisegundos del final de la diástole. De nuevo, a una existencia incompleta. ¿Va a pasar algo malo? No, pero podría estar mejor. Y el último caso, que también es severo y hay que corregirlo rápidamente, como el primero, es el desinflado tardío. ¿Qué quiere decir? Incisura dicrota, se cierra la válvula aórtica, se infla el balón, y el balón demora tanto en desinflarse que me obstruye la sístole siguiente. O sea que cuando la válvula aórtica se abre y eyecta, el balón está inflado y esa poscarga obviamente es totalmente deletérea, me aumenta el consumo, me aumenta el trabajo, me disminuye el trabajo y me genera más daño que beneficio. ¿Estamos? B y E, corregir. Esto por supuesto que también, pero ahora no le vamos a hacer tanto daño como esto. Si yo mantengo el balón inflado mientras está la sístole, eso está muy mal. Vamos a ver qué sigue. ¿Cómo puedo yo modificar eso? Acá arriba a la izquierda tengo dos botoncitos, uno que dice auto y uno que dice semiautomático. El automático, ¿qué quiere decir? Que va a triggerear de acuerdo al trigger que yo elija, electropresión, marcapaso o marcapaso, de acuerdo a la T, a la R o a la espiga de marcapaso si es por marcapaso. Lo va a hacer, digamos, automáticamente. ¿Está bueno? Sí. ¿Es preciso? No tanto. O sea, si no se maneja el resto, no le voy a errar, pero no es lo más preciso. Si yo estoy más canchero y quiero ajustar la asistencia, me voy a semiautomático y acá en estos botoncitos tengo el inflado, lo puedo adelantar o lo puedo retrasar, y el desinflado también lo puedo adelantar o lo puedo retrasar para tener la curva que yo quiero. ¿Estamos? Con respecto al trigger, como dijimos, puede ser por electro, por presión, por marcapásico ventricular, por marcapásico auricular, y el quinto modo es el internal, que esto se usa cuando el balón está puesto en un paciente que tiene ECMO y el paciente está en paro. No hay actividad cardíaca, entonces el balón infla y desinfla, marcando él cuál sería la sístole y la diástole. Esto que está acá es la secuencia, es decir, por un latido, que puede ser 1-1, 1-2, 2-1 o 3-1, por cada latido, ¿cuántas asistencias hay? 1-1 es cada latido está asistido. 2-1, cada dos latidos hay uno asistido. Y 3-1, cada tres latidos hay uno asistido. Esto que van a ver acá, qué mala la foto, no se me doy cuenta. Esto que van a ver acá es la aumentación, es decir, cuánto volumen de helio yo le voy a meter al balón para que me lo infle. Nada, la mitad o todo. Esto no debería ni venir. Esto debería estar siempre al máximo, porque un balón que queda desinflado es muy trombogénico. Entonces, esto siempre debería estar al máximo. Yo puedo
winearlo con esto, con la secuencia del inflado, digamos, y no necesariamente con la aumentación. Puedo tenerlo al mango y 3-1 y lo puedo winear perfectamente. Y esto que ven acá es asistido o stand-by. Ante la duda del auto, y si están más picantes, semi, para tener la curva que ustedes quieran. Pásate. ¿Cuáles son los beneficios del inflado? El inflado que era en diástole. Pásate 2 más, a ver. 2. Ahí está. ¿Cuál es el beneficio del inflado? Primero que nada, mejora la perfusión la presión de perfusión coronaria. ¿De qué dependía la presión de perfusión coronaria? ¿Y qué más? Es una fórmula. No. No puntero para señalar. Es una recta. ¿No se acuerdan? Y la resistencia vascular, Presión de perfusión. ¿Qué necesito para tener presión en las arterias coronarias? ¿Qué hay a un lado y al otro de las arterias coronarias? Si yo estoy viendo presión, tiene que ser presiones. No puede ser válvula aórtica o sea, la válvula cerrada. la presión distal del... Claro, la presión distal es la presión diastólica de la aorta y la presión proximal, digamos, la P1, sería la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. ¿Estamos? Entonces la fórmula es presión diastólica menos presión de fin de diástole. Si yo le aumento la presión diastólica, por default estoy aumentando la presión de perfusión, aunque la presión de fin de diástole sea alta. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa con el flujo coronario? Si yo, en un corazón sano, si yo aumento la presión de perfusión, ¿qué pasa con el flujo coronario? ¿Aumenta o disminuye? En teoría aumenta, pero puede, en este contexto puede estar las arterias enfermas, puede... Si está sano, si el corazón está sano, y yo aumento la presión de perfusión, las coronarias tienen un mecanismo de autorregulación que para evitar la hiperemia y que el corazón no me explote de sangre, el flujo disminuye. Si yo aumento la presión, la respuesta normal del flujo coronario es vasocontraerse para disminuir el flujo, porque si no, le daría un corazón totalmente bombucho hiperémico. Eso es lo habitual. Ahora, si yo tengo enfermedad coronaria significativa, esa autorregulación del flujo coronario se pierde. Entonces, en esos casos, si yo aumento la presión de perfusión, aumenta el flujo cardíaco. Ese es el motivo por el cual el paciente con ANGOR, yo no le voy a aumentar severamente la presión para aumentarle la poscarga, digamos, pero sí mantener una buena presión para que esos coronarios se perfundan y para que el flujo mejore. Si yo le aumento la presión de perfusión aumentándole la diástole, el flujo en presencia de enfermedad coronaria me va a aumentar. ¿Vamos? Esto, cuando fue al inicio, cuando fue el boom de los trombolíticos, era una combinación ideal. Con los pacientes que tenían enfermedad coronaria, se les ponía balón, se les ponía trombolítico, que es recontra vasodilatador, entonces los pacientes andaban espectacular. Obviamente después vino la angioplastia, que es el gol estándar para la revascularización, y todo eso quedó de lado, pero en su momento fue una buena salida para que los pacientes no se murieran isquémicos. ¿Estamos? Entonces, aumenta la diástole, aumenta la presión, aumenta el flujo. Y a su vez, fíjense cómo disminuye la presión de fin de diástole. La presión de fin de diástole del latido no asistido, que puede ser 10, ahí supongamos, y acá, fíjense cómo está más bajo. Esto también lo tienen que ver, lo pueden ver tranquilamente en la consola, que se cumpla, para chequear de que realmente está bien asistido. Vamos a quisiera. Ahora, ¿qué beneficios tiene el desinflado? Dale un par más. Uno más, uno más, uno más. ¿Qué beneficios tiene el desinflado? Cuando el sístole, el balón se desinfla, genera como un efecto Venturi de sopapa que hace que la sangre baja el gradiente, la presión, digamos, en la aorta, entonces hace que la sangre que está en el ventrículo prácticamente se caiga a la aorta sin que el corazón tenga que hacer tanta fuerza. Entonces, me reduce significativamente la precarga, por ende me va a mejorar el volumen sistólico, me mejora la eyección y me mejora el trabajo cardíaco.
Y también mejora, por supuesto, la presión de fin de diástole, la presión de fin de sístole de ventrículo, porque mejora el volumen sistólico, tengo más eyección. Todo esto en conjunto me mejora el delivery y me reduce el consumo. Por eso es que el balón es tan útil a veces en los pacientes isquémicos. ¿Sí? Esa es la respuesta, porque como hablamos recién, si es por asistencia pura, medio litro, 1 litro, un paciente de 80, 100 kilos, capaz que no le hace la diferencia. Pero un paciente que esté isquémico, sí. Vamos a la que sigue. Complicaciones, vamos a hacer rápido esto, ya la saben, las imaginan, las han leído, de la inserción, hematoma, sangrado, infección, mal posicionamiento, isquemia o trombosis. Esto puede estar asociado a que el catéter ocupe el 100% de la luz del vaso, o justamente, como hablamos recién, cuando la secuencia está 3-1, yo no lo tengo anticoagulado, ese balón en el medio de la aorta es recontra trombogénico y me puede generar esto. Disección aórtica, menos del 7%, se coloca por Seldinger. Si yo le canulo la aorta entre la media y la íntima y le paso el balón por ahí, le voy a hacer una disección, o si ya de por sí tenía una aorta débil, puedo generarle la disección. Y la hemólisis y la plaquetopenia es independiente de la anticoagulación. Aunque yo no anticoagule al paciente, puedo no anticoagularlo, voy a tener sí o sí hemólisis con el correr del tiempo por el simple hecho, una cuestión mecánica de tener un balón inflando y desinflando y rompiendo los elementos formes de la sangre contra la aorta. Vamos a ver qué sigue. Voy a poner un poco porque está largo para que piense. Bueno, el balón. Recomendaciones y evidencia. Para infarto, con shock cardiogénico, sin complicaciones mecánicas, la guía dice no usarlo rutinariamente. Lo cual es un engaño pichanga, porque ninguna asistencia debería usarse rutinariamente. No todo paciente chocado necesita una asistencia. Simplemente uno va a recurrir a lo menos básico que es tratamiento farmacológico. Ahora, si yo tengo un infarto con shock cardiogénico sin complicaciones mecánicas, que obviamente no lo usé rutinariamente, pero el tratamiento farmacológico falló y es la única asistencia que tengo a mano, por supuesto que estoy habilitado a usar. Lo que dicen las guías en base a los últimos estudios es no usarlo rutinariamente y eso es clase 3, pero no es no usarlo. ¿Se entiende la diferencia? No usarlo rutinariamente. Ahora, en infarto con complicaciones mecánicas, principalmente CIB e IM aguda, es la mejor indicación que tiene, 2A, utilizarlo para estabilización en pacientes que tienen quirófano. Shock cardiogénico por insuficiencia cardíaca, acá no está tan claro. La clase es 2B para las dos vías y tiene que ver con esto. Si yo necesito asistir al paciente y es lo único que tengo, adelante. Si yo tengo que asistir al paciente y tengo otras opciones, hay otras opciones mejores. Lo que no mostró beneficios es, con el lat shock, que es un trial que salió el año pasado, es el uso temprano del balón. El paciente que está con IC, que se choca, si apenas se choca, yo antes de ponerle el inotrópico le pongo el balón, eso no mejora la mortalidad. Ahora, si se me choca, le pongo el inotrópico, haciendo, y no tengo resistencia, por supuesto que tengo que ponérsela. Angioplastia de alto riesgo sin shock cardiogénico, 2B. Es un paciente que tiene un tronco severo, bifurcación, que hay que hacerle kissing, o sea, en algún momento con el balón hay que tapar todas las arterias, entrarlos con balón puede ser una buena alternativa. Y en la cirugía cardíaca, lo mismo. Ese mismo paciente que va a entrar al quirófano, poniéndole el balón preoperatorio para que en la inducción, la hipotensión por la inducción, se me pare el flujo, o en el intraoperatorio para salir de bomba, o en el postoperatorio como asistencia de cualquier shock cardiogénico. Vamos a ver. Esto lo remarqué porque es más allá de la opinión de experto, digamos, es la única indicación que es un poquito más fuerte que es la USAC, así que es uno. Vamos. Este es el shock 2. Este es el trial que dice que los pacientes con shock cardiogénico que se infartan, no hay que usar el balón de rutina, por supuesto, ya lo sabemos. No tengo mucho más para decirle que eso, no mejora la mortalidad, pero se usa rutinariamente, lo cual no tiene sentido. Y este es el otro trial, el lat shock, que es balón y shock cardiogénico por insuficiencia cardíaca, que en realidad se los ponían tempranamente, como dije recién, apenas se chocaban, lo cual no demostró beneficios, lógicamente, porque lo estás asistiendo quizás antes de tiempo. Vamos a ver si.
Segundo dispositivo de corta duración y percutáneo, el Impela, que está recontra en auge. Básicamente es un motorcito, una bomba, digamos, microaxial, que lo que hace, un pigtail, está colocada, puede ser derecha o izquierda. Si es izquierda, viene por la arteria femoral, ascenso por el callado, se mete al ventrículo, se la válvula aórtica, y dejan el píctel ahí, digamos, colgando en el ventrículo izquierdo. Esto absorbe la sangre por este motorcito microaxial que tiene, chupa la sangre, la pasa todo por el motor, tucu, 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 y la devuelve inmediatamente a la salida de la válvula aórtica. O sea, lo que hace es descomprimir el ventrículo, vaciarlo, por ende le disminuye el trabajo, y descargarla inmediatamente después de la válvula aórtica. Vienen de varios tamaños, 2.5 litros, 3.5 litros. La del ventrículo derecho, que este es venoso, o sea, va por la vena femoral, aurícula, aurícula derecha, si bien digo, arteria, ventrículo derecho, arteria pulmonar, que es de 4 litros, y después hay dos más grandes, que son de 5 litros, pero que son con inserción quirúrgica ya, porque el frenchaje, digamos, es mucho mayor. Y esta es la consólite. Vamos a ver qué sigue. Contraindicaciones del Impela, obviamente las valvulopatías severas que estén involucradas de las sigmoideas, digamos, estenosis aórtica o insuficiencia aórtica severas, y si es de derecho, estenosis pulmonar o insuficiencia pulmonar. Que tengan un trombo en el VI o en el BD, porque va a estar el catéter ahí bailando, digamos, que tengan 6A o 6B por riesgo de ruptura, digamos, enfermedad vascular periférica, porque la mayoría es por hipercutáneo, y las prótesis valvulares, no por el dispositivo en sí, sino por el riesgo de romper la prótesis cuando atravieso con el cáter. Y en los casos de la asistencia derecha, los que tienen filtro en la vena cava inferior no van a poder pasar, así que es una contraindicación. Recomendaciones y evidencias del Impela. El primer trailer que salió fue en el 2012, el Protect 2. En angioplastia de alto riesgo era el 2.5 versus el balón. No hay beneficios. En ese caso, es lo mismo, recién arrancado. Después salieron estos dos trailers que tampoco mostraban beneficios. Y el último y más importante, el Langer Shock Trial del 2024, salió en New England, que fue toda una revolución, porque fue el primer dispositivo de asistencia ventricular que parece mejorar la mortalidad. ¿En qué pacientes? Infarto agudo de miocardio, chocados, eran 355, y se comparó el Impella CP, que es el 3.5, versus el tratamiento estándar. El endpoint fue la mortalidad a 180 días, y el resultado fue 45% de mortalidad para el Impella y 58% para el tratamiento estándar, con una P significativa y un número necesario a tratar de 8, el cual es muy bajo. O sea, quiere decir que yo tengo que tratar solo 8 pacientes para dar un beneficio, es dentro de todo bajo para hacer una asistencia. Esto es lo importante. Primer estudio randomizado realmente que parece mejorar la mortalidad en este tipo de pacientes, obviamente a expensas de más sangrado, más complicaciones y sobre todo más falla renal, que no es menor. Vamos a la que sigue. Creo que lo pongo después. Este es el estudio. Fíjense acá en los resultados, también de los beneficios, digamos que ya los vimos. La terapia de reemplazo renal se dio en el 41% en el grupo de Impela, 26% en el grupo control. O sea, prácticamente el doble. Esto se repite con el sangrado también. Entonces, bueno, uno ahí reevaluará riesgo-beneficio si quiere asumir ese riesgo o no, por supuesto. Pero está bueno de que por primera vez tenemos un dispositivo que parece traer un beneficio y que no parece traer un beneficio sin tanta morbilidad en términos comparativos, digamos, con el resto de los dispositivos. Vamos al que sigue. Complejizándonos, pasamos por balón, Impela, el ECMO, me parece lo más complejo que existe hoy en términos de asistencia, al menos de corta duración. Básicamente es una bomba centrífuga de flujo continuo que aspira sangre del territorio venoso, siempre aspira sangre del territorio venoso. Esto es la arteria femoral, la vena femoral, perdón. Este cablecito que venía acá tiene una presión severamente negativa, o sea, porque la bomba está chupando la sangre. Imagínense que tiene que sacar a veces 4, 5, 6 litros
del cuerpo, entonces esta presión negativa lleva la sangre desoxigenada a la bomba centrífuga, que empieza a girar, girar, girar. Esa inercia, esa energía cinética, digamos, empuja la sangre hacia la salida, hasta este sector, que es la P2, que es la zona con mayor presión, digamos, del circuito, porque lo que tiene que hacer la bomba es empujar esa sangre desoxigenada hacia el oxigenador, la membrana oxigenadora. Toda la sangre desoxigenada pasa por acá a una presión muy alta. Este oxigenador, lo ven acá, va a estar conectado a un blender de gases que le va a aportar oxígeno y que va a lavar dióxido de carbono. Y también, no está acá en la figurita, pero está conectado a un intercambiador de calor para mantener la temperatura del circuito a la misma temperatura que el cuerpo, digamos, para no generarle hipotermia. Y una vez que la sangre está oxigenada, vuelve al cuerpo, ya sea a través de una arteria o a través de otra vena, de acuerdo a la configuración que tengamos. Vamos al que sigue. En cuanto a las configuraciones, la más clásica, la que más me interesa, la vena arterial, sacamos sangre, en este caso de la femoral, la oxigenamos y la devolvemos a la femoral. Configuración estándar, periférica. El ECMO veno-venoso, sacamos sangre de la femoral, bomba, oxigenador, y la devuelve a la yugular, oxigenada. Básicamente, lo único que estamos bypassando acá son los pulmones. En cambio, acá estamos bypassando pulmón y corazón. Entonces, el ECMO veno-arterial es una asistencia cardiocirculatoria y el ECMO veno-venoso es solo una asistencia respiratoria, pulmonar. No me asiste al corazón bajo ningún punto de vista. Indirectamente lo puede asistir, se mejora la hipoxemia, mejora la hipercamia, pero estrictamente no es una asistencia al corazón, es una asistencia al pulmón. La tercera configuración es veno-arterio-venoso. Esto habitualmente surge de un veno arterial cuyos pulmones no funcionan nada bien y no me alcanza la sangre oxigenada que yo le meto a contracorriente para oxigenar el cuerpo. Entonces, de la arteria, acá viene la membrana, sangre oxigenada, retorna al femoral, esto es lo habitual, ahí yo le saco otra cánula y la llevo al yugular, como si fuera un venoso, un veno venoso. Entonces, esta sangre que está oxigenada viene a la porción superior del cuerpo, digamos, para oxigenar el hemicuerpo superior, y esta de acá me oxigena el hemicuerpo inferior. Esto es para tratar básicamente el síndrome de Arlequín, por lo vamos a ver. Y una última configuración que está también súper en auge, que es el ECMO BP, que lo que hace es una configuración veno-venosa, saca la femoral, mete en la yugular, pero este catéter es distinto. El catéter, la cánula, es como el catéter de Swan-Ganz. Fíjense que viene acá, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, y acá libera la sangre. Entonces, es veno-venoso, sí, porque viene a oxigenar, digamos, toda la sangre, y a su vez es una asistencia hacia el corazón derecho, porque fíjense que la sangre no pasa por el corazón derecho, está totalmente bypassada. Entonces, esos pacientes veno-venosos que me hacen disfunción cardíaca, sobre todo derecha, por ahí, en vez de pasarlo a un veno arterial, que es mucho más mórbido, yo puedo simplemente cambiar la cánula, llevarlo hasta la arteria pulmonar y asistir solo el ventrículo derecho, porque obviamente el ventrículo izquierdo también. Esto está bueno. Las canulaciones, los tipos de canulaciones, que pueden ser periféricas, que las vimos recién, femoral, o central. Esto se usa mucho en el posquirúrgico de cirugía cardíaca, donde salen asistidos de quirófano, directamente con el esternón abierto, sacamos una cánula de la aurícula derecha y retorna la cánula oxigenada directamente a la aorta descendente. Es más mórbido, tienen más coagulopatía, tienen más sangrado, tienen más complicaciones, pero es mucho más fisiológico, porque no es lo mismo devolver la sangre en la aorta a favor de la corriente que meterle 4 o 5 litros por la arteria femoral a contracorriente. ¿Se entiende? Otro beneficio que tiene, que puedo asistir a un paciente con IA o moderada severa, que en este caso no. Vamos a ver qué sigue. Contraindicaciones, a eso venía. El ECMO es una asistencia muy compleja, muy mórbida y muy cara.
Entonces realmente está contraindicado si yo no le veo muchas chances de recuperación o si no es candidato a nada más. Yo no le voy a poner al paciente un ECMO, no le voy a poner ECMO a un paciente que no va a ser candidato ni a trasplante ni a dispositivo de larga duración porque estoy haciendo futilidad, digamos. Que tenga poca expectativa de vida, obviamente, porque tenga algún cáncer activo o alguna enfermedad en estadio final, como renal, cáncer, demencia, lo que fuere, y que tenga insuficiencia aórtica severa si la canalización es periférica. Ahora, si no es canal central, puede ser. Y la enfermedad vascular periférica también, sobre todo para las canulaciones periféricas. Disfunción neurológica severa, los pacientes que están en paro, y que están en paro mucho tiempo, y yo no sé cómo está su cerebro, y la verdad es que no está bueno asistirlo porque no sé si neurológicamente voy a tener pacientes. O los pacientes que tuvieron un TEC grave o tienen un ACV masivo, no tiene ningún sentido. Disección aórtica tipo A y tipo B, por supuesto, cada vez más duro. ¿Por qué? Los pacientes que tienen trastornos hematológicos de la coagulación, que por sí los pacientes en ECMO sangran mucho, están muy coagulopáticos, hacen coagulopatía por consumo, hacen SID, y si encima tiene algo de base, no duran ni 48 horas. Los cirróticos, ya el VOC. Y por último, la edad per se, según la ELSO, que es la sociedad de ECMO, digamos, mundial, no es una contraindicación per se. Hay que evaluar el contexto, las posibilidades de recuperación o las probabilidades de switcharla a algún otro dispositivo. Pero, a ver, no es que vamos a asistir a una persona más de 80 años, pero capaz que una de 70 que tiene chances de recuperación se podría discutir, no es algo taxativo. ¿En quiénes está indicado? Bueno, depende de la patología. El ECMO venoso en el distrés severo refractario de estrategia convencional. Esos pacientes están hipoxémicos, hipercámicos, que a pesar de la ventilación protectiva, a pesar de la titulación de PIP, a pesar de la donación, no responden, son candidatos, y si no tienen contraindicaciones, por supuesto. El shock cardiogénico refractario, esos pacientes en hipoperfusión persistente que no responden al tratamiento inicial o que ya tienen un balón o una hipela y aún así siguen hipoperfundidos, sería un Intermax 1 o Intermax 2. Y el paro, que esto surgió en los últimos años, que también hay que tomarlo con pinza, porque los pacientes que entran en paro y que son asistibles son mega seleccionados. Puede ser extrahospitalario o intrahospitalario el paro, pero tiene que ser presenciado, tiene que haber habido una buena reanimación, tiene que haber constancia de que tuvo flujo, aunque sea mínimo en algún momento. Entonces, no es tan simple encontrar el paciente correcto, pero cuando se lo encuentra, se demostró que sobreviven con un buen estatus neurológico después. Situaciones especiales, y postquirúrgico cirugía cardíaca, que no es más un shock cardiogénico de otra causa, digamos, y en el TEPA masivo, que esto también viene surgiendo en estos últimos años. Este es el SEV score, me parece un score que está bueno, porque por ahí se nos plantea la duda de pacientes si asistirlo o no asistirlo, cómo le va a ir, y entonces la ESO surge, saca, digamos, este score que me plantea la causa que lo llevó al shock. No es lo mismo una TB o una FB refractaria, que quizás yo se lo asisto, lo puedo llevar a ablación y el paciente anda bien, a, qué sé yo, no sé, una enfermedad, un postquirúrgico de cirugía cardíaca con todos los tapados. No es lo mismo, no es lo mismo la edad, por supuesto, no es lo mismo el peso. Los pacientes que tienen un índice de masa corporal más de 35 tienen mal pronóstico. Y cómo está, por supuesto, previo a la granulación. Esto es clave. Cómo está el clearance del lactato, cómo está el hígado, cómo está el riñón, cómo está lo neurológico, cómo está el pulmón, cómo está el sofá, digamos, cómo están las fallas orgánicas. El tiempo de intubación antes del ECMO es también importante, es un marcador pronóstico, y después algunas cositas propias de la asistencia que tienen que ver con si tiene pulsatilidad o no, límbica, etc. Entonces, me hace una sumatoria de, hay números, valores positivos, valores negativos, que me da un score más de 5, que es un clase 1, que tiene una sobrevida del 75%. Espectacular, sería el paciente ideal. Ahora, un paciente con menos 10, por ejemplo, es un clase 5 y una mortalidad del 18, perdón, una sobrevida del 18%. Entonces, no es que esto se va a cumplir a rajatabla, porque capaz que tenés un 75% de sobrevida, pero te lo agarró a sepsis y lo mató, y esto no tiene nada que ver con la asistencia. Pero bueno, por ahí es orientador en esos pacientes que estamos ahí, que no sabemos si sí o si no.
como el éxito. Bueno, ¿qué evidencia hay en ECMO? Poca. En DIS-3 salió la Eolia 2018, que no demostró beneficios en la mortalidad, pero después de un metaanálisis con ese estudio y de otros estudios más chicos, parecería que en ciertos pacientes seleccionados tendrían algo de beneficio. El shock cardiogénico, la verdad es que no hay mucho, hay todos ensayos chiquitos, observacionales. El único randomizado que se hizo fue que salió en la New England en el 2023. Se asistía a los pacientes con shock cardiogénico por infarto versus tratamiento estándar y no mostró una reducción significativa de la mortalidad. Obviamente que es un dispositivo que también está en auge y que empieza a surgir ante un montón de situaciones, digamos, que antes dejábamos de pelearla, digamos, hoy quizás le damos una chance más, pero lo cierto es que no les va tan bien a los shock cardiogénicos que están en ECMO, y la curva de aprendizaje del ECMO arterial es bastante larga. Y por último, el ECMO en paro, el estudio más importante es el AREST de 2023, y como les digo, en pacientes mega seleccionados podrían tener algún beneficio. Pero esto obviamente en las guías no está nada estandarizado. Este es el de infarto que les comenté. Nada, ya les comenté, era para que lo tengan ahí por si lo quieren buscar, o lo sigue. Complicaciones del ECMO. Tenemos complicaciones de la canulación, igual que las del balón. Infección, sangrado, ruptura, mal posicionamiento, isquemia, embolia. Esto de la isquemia o embolia mejoró muchísimo desde que a la cánula arterial se le pone una cánula de reperfusión. ¿Qué quiere decir? Que desde esa cánula con sangre arterializada que va hacia arriba, se manda una canulita que va hacia abajo y perfunde la pierna. Con eso mejoró bastante la isquemia periférica, la incidencia, digamos. Complicaciones del circuito, lo principal, lo más importante, es la formación de trombos, tanto en la bomba como en la membrana, que no solamente que me dificultan su funcionamiento, sino que a su vez me comienza a consumir factores de la coagulación, entonces se pone coagulopático. Y bueno, están apagadas los linkeos de la cánula, pero para el paciente dobla, le pusimos la sábana, le pusimos la colcha, la almohada, se linkea la cánula y el circuito no funciona. Si no hay sangre que pase, no hay flujo, el circuito no anda. Y las clínicas, que son las más importantes, hemorragia, taponamiento, el SB isquémico hemorrágico, que es bastante frecuente, las trastornos de coagulación, como les nombré recién, y propiamente dicho, del ECMO, tenemos la extensión del VI y el síndrome de Arlequín. El síndrome de Arlequín, ya hablamos algo en el ECMO arteriovenoso, pero es básicamente cuando el corazón empieza a mejorar, por ende me da la chance a mí de bajarle el flujo al ECMO. Capaz que yo le pongo 2 litros de flujo al ECMO y el corazón tira 3, cuando en realidad al principio apenas resistía, el corazón tiraba 1 y el ECMO metía 4, por ejemplo. Pero, si bien mejoró el corazón, el pulmón está totalmente injuriado. ¿Vamos? Entonces, ese mix de sangre que viene de la asistencia del ECMO, de la arteria, digamos, está netamente oxigenada, cuando choca con la sangre que viene del corazón nativo, de acuerdo a la altura que eso suceda y cuando es oxigenada esté sangre que viene por el corazón nativo, porque el pulmón está injuriado, si ese mix es cerca del callado, lo que me va a pasar es que todos los vasos supraórticos se me van a irrigar por la sangre desoxigenada que viene del pulmón injuriado a través del corazón nativo y no por el ECMO. ¿Se entiende? Entonces voy a tener el paciente azul arriba, rojo abajo. Abajo rojo, calentito, perfundido por la cánula arterializada del ECMO, y arriba azul con hipoxia cerebral, porque la sangre que va por el callado es la del corazón, que viene con la sangre desoxigenada del pulmón. ¿Estamos? Como me doy cuenta, y todo el paciente tiene que tener, pero una vía arterial en mano derecha, que es la parte hoy más distal del arco aórtico. Cuando empiezo a ver hipoxemia en ese gas arterial, tengo que empezar a sospecharlo, y es muy simple, le saturo esa mano y le saturo el pie. Si en la mano satura 80 y en el pie satura 100, el diagnóstico de Arlequín, a ver qué pasa. ¿Cómo lo voy a solucionar? La respuesta más simple es, y aumentemos el flujo para que el mix sea más alto y que la sangre del callado venga del ECMO y no venga del corazón. Pero si quiero recuperar el corazón, no le puedo seguir metiendo el flujo. Entonces, es una solución que no es inviable en el tiempo. Otra solución, acomodo el ventilador. Los pacientes que están en ECMO
como tiene el pulmón vaciado y funcionalizado, uno deja el ventilador en parámetros mínimos, mínimo BT, mínima frecuencia, mínima FIO, sí con buena PIB para que no se colapse, como que está ahí, pero no está. Entonces lo que tengo que hacer es ventilarlo bien, porque activo, pero ventilarlo bien, a ver si puedo oxigenar mejor el pulmón. Si aún así eso no sucede, no me queda otra opción que sacarlo en cánula arterializada, o sea, oxigenada, y metérsela a la yugular como si fuera un veno venoso y hacer esta combinación de veno arterio venoso. A ver, ¿sí? ¿Cuál es? No me acuerdo. Estas son las incidencias de las complicaciones, sigamos. La distensión del ventrículo izquierdo es la otra complicación que es más frecuente que la de aquí. Sucede solo en el ECMO periférico. Acuérdense que viene la sangre por la cánula con oxígeno, digamos, oxigenada por la arteria femoral a contracorriente. Eso, si la asistencia está alta, 5 litros, 6 litros, me va a tirar sangre violentamente contra la válvula aórtica. Aumenta severamente el flujo contracorriente, aumenta severamente la poscarga, entonces va a hacer que mi válvula aórtica quizás no se abra también o no se abra. Sobre todo si la función cardíaca es pésima. Tiene que ser una combinación más o menos así. Muy mala función, un flujo alto, que hace que mi válvula aórtica no se abra. Si mi válvula aórtica está cerrada permanentemente, el ventrículo no se vacía, por ende aumenta la presión de fin de diástole y se distiende. El problema de esto es que no solamente no se me va a recuperar nunca el corazón, porque aumenta el consumo de oxígeno y entra en hipoxia de nuevo, sino que a su vez se me genera toda una congestión retrógrada hacia el pulmón, y se me sobrecarga, empiezan hipoxémicos, y encima de todo eso, toda esa sangre que queda en el ventrículo que no se vacía se trombosa. Entonces, cuando la válvula aórtica se empieza a abrir de nuevo, vuelan coágulos hacia lo sistémico, digamos, porque hubo mucha estasis sanguínea en el vehículo. Carlos, una Sí, duda. sí. En ese caso, si yo pongo un valor de la pulsación de manera concomitante Ujú. para bajar la descarga, 100%. ¿no ayudaría digamos, a mejorar la altura de la válvula aórtica? 100%. Por eso, fíjate, descarga del BI, ECMO balón o ECMELA. ECMO impera. ¿Hay algún orden conveniente si pone el primero balón y después ECMO al revés? No, no. Depende. Si un paciente que se choca y vos lo primero tenés a mano el balón y le pusiste el balón y no avanza, después le pones el ECMO, no le sacás el balón. Ya lo tenés puesto. Si arrancaste solo con el ECMO y ves que la válvula no se abre, le agregas el balón y en algunos centros directamente van juntos. Si vos ya ves que el corazón está severamente deteriorado, habitualmente le metes el balón de forma concomitante porque la ves venir, digamos. Esto hay que prevenirlo, no hay que tratar. Independientemente de la etiología del deterioro de la función del ventrículo izquierdo, digamos, yo tengo un engomeno arterial. Y lo tengo en ECMO, ya poner un valor de pulsación lo aliviaría, digamos, la poscarga y me probaría en el contexto clínico. Sí, sí, totalmente. ¿Y el flujo que le pasas a la arteria se programa o es dependiente del flujo que vos traes de la vena? No, en realidad vos le programás, hay un cálculo que son 60 mililitros kilo para calcular el flujo total que vos necesitas. 60 mililitros kilo por 100 kilos, ponele, son 6 litros. Ese es tu flujo total. De eso vos calculás el 80%, cuando son 4 litros. Entonces, habitualmente uno no pasa del 80% del flujo, digamos, ¿no? Nunca hay el flujo total. Como si sucede en la circulación intracorpórea del quirófano, con él. Entonces vos sabés que más o menos esos 4 litros, tu 80% puede llegar a ser tu tope. Pero lo que vos tenés que hacer es tratar de tener el dispositivo al menor flujo posible que te mantenga la perfusión. Si con 3 litros está bien perfundido, no tiene sentido que lo tengas a 4. Si con 2 está bien perfundido, lo tenés a 2. No hay que agregarle más flujo porque hay más flujo, mayores complicaciones también. Este es uno. De hecho, una de las primeras medidas que se intenta con esto es bajarle un poquito el flujo, a ver si al bajarle el flujo disminuyo la poscarga y se me empieza a abrir la válvula aórtica, siempre y cuando la perfusión me lo permite. La segunda maniobra básica y elemental es el inotrópico. Habitualmente la mayoría tiene, pero ajustarle un poquito más el inotrópico. Y si aún así eso no mejora, la válvula aórtica sigue cerrada, yo lo tengo que descargar con algo mecánico, que puede ser balón impela
Y después hay otras más complejas, meterle un catéter en el ventrículo y aspirar la sangre, hacerle una septotomía. Pero lo más simple es el balón. ¿Cómo explico? Este es un metaanálisis que compara el ECMO y balón versus ECMO solo. Que era justo lo que vos preguntabas, Pedro. Y lo que se vio, no sé si se lee acá, que a los 30 días hay una disminución significativa de la mortalidad en el grupo ECMO-balón comparado con el ECMO solo. O sea que prevenir, digamos, la distensión del ventrículo izquierdo parecería tener una mejora en la mortalidad. O sea que de cajón vos podrías ir con los dos de una. Y además te ayuda el balón, eso es cierto, te ayuda mucho el winning. Porque vos le bajas la insistencia, primero le vas a sacar el ECMO, primero no le vas a sacar el balón. ¿Entendés? Entonces tenés los dos, lo querés winnear, bajar el flujo, bajar el flujo, bajar el flujo, bajar el flujo, más el flujo 1. Si vos tenés el balón, tenés un margen para decanularlo, y tenés otra asistencia. Y el balón es mucho menos mórbido que el ECMO. Entonces, eso también dio significativo. Los pacientes que tenían balón se winneaban más simple, obviamente, que los que no tenían balón. Vamos al que sigue. Este es otro review que lo que se vio, lo que se comparó fue ECMO con balón versus ECMO con Impera. Los dos estaban con doble asistencia, digamos, balón e Impera. Y lo que vio es que ninguno de los dos es mejor, pero que la Impera tiene un montón de más complicaciones a nivel de sangrado, canulación y demás que respecto al balón. Y a su vez es más costoso, entonces costo-beneficio ECMO balón sigue siendo la mejor alternativa. Y además en este review sistemático se comparó también los otros dispositivos, la septicemia, el catéter en el ventrículo, y de todas esas opciones, el ECMO balón sigue siendo la mejor opción en términos de mortalidad y en términos de complicaciones que son las menores, digamos. Este mismo, puse 2. Acá empezamos a hacer un switch hacia lo de larga duración. El Levitronix y el Centrimar, es un dispositivo en realidad de duración intermedia, puede estar meses, pero puede estar años. Es un dispositivo que es bastante caro, pero bueno, cada tanto se utiliza, y básicamente tiene la misma bomba centrífuga que el ECMO, pero sin la membrana oxigenadora. Entonces, solamente es una asistencia circulatoria. Y la ventaja que tiene, por eso le da una duración intermedia, es que esta bomba, esto que va acá, genera, digamos, una bomba centrífuga con levitación magnética, que se llama. Es como que la sangre va ahí flotando, no es que hay un rotor necesariamente que le hace dar vuelta, y eso genera menos fricción y es mucho menos trombogénico y menor hemólisis y todas las alteraciones de la coagulación. Por eso se puede utilizar durante más tiempo. La anticoagulación que necesita este circuito es mucho menor que la que necesita el ECMO. Lo trombogénico del ECMO es la membrana oxigenadora. Básicamente esto es lo mismo. Y yo puedo, la canulación es la misma, puedo canular para asistir el ventrículo derecho, o puedo hacerlo central para asistir el ventrículo izquierdo, o puedo hacerlo central para asistir el ventrículo derecho, o puedo poner dos y asistir el corazón derecho y el corazón izquierdo por separado. No se usa tanto, pero bueno, está disponible. Pasamos. Y pasando a los de larga duración, hoy por hoy, la estrella es el HARMEC 3. Este es un dispositivo que está la bomba, y este cañito, que es el inlet, digamos, la cánula de drenaje, se mete en la punta del ventrículo izquierdo, entonces en quirófano. El set, digamos, viene como si fuera como un sacacorazón de manzana, un sacabocado, exactamente igual. Le hacen un huequito ahí al ápex y ponen este dispositivo ahí. Esto chupa sangre del ventrículo izquierdo, también por la misma tecnología esta de levitación magnética, aspira la sangre, la lleva al conducto y te la deposita en la aorta ascendente. Visto más de lejos, acá está aspirado la punta del ventrículo, devuelto en la arteria pulmonar, y acá de la bombita viene un dragline, un cablecito, donde está el generador que le da las revoluciones que yo le seteo. Y después viene un cablecito para una batería y otro cablecito para otra batería. Entonces la gente vive con eso. La gente se baña con eso. A la noche se sacan las baterías
las pone a carga y se enchufa la corriente. Tremendo. Y se enchufa la corriente. ¿Qué les iba a decir esto? Viene con 4 baterías, 2 que están en uso, y por si se les acaban, tienen 2 más. Y después trae con un generador que le ponen ahí al lado de la cama. Se enchufan. Esto, a ver, ¿cuál es el sigue? La indicación. Está buenísimo porque me da una asistencia de años. Este último HeartMate, el último reporte fue hace 5 años, pero hay pacientes con HeartMate 2 que lo tienen hace 12 años pues. Entonces es una salida para los pacientes que no se pueden trasplantar, que está buenísima, siempre y cuando la comparan. ¿Cuáles son las indicaciones? Obviamente los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, que están en progresión de su enfermedad, y que inicialmente no son candidatos a trasplante, o porque están hipersensibilizados, esos van a quedar con un HeartMate para siempre, dure lo que le dure, o los pacientes que tienen hipertensión pulmonar leve o moderada, yo les puedo poner el dispositivo y ahí lo dejo correr y con el tiempo decido. Si las presiones bajan y el paciente quiere, puedo llevarlo a trasplante o dejarlo con el dispositivo para siempre. Para siempre, lo que dure. O hasta el recambio. Tener hipertensión pulmonar severa es una contraindicación para el HeartMate también. Severa. La leve y la moderada no, pero la severa también, porque tienen mucho riesgo de disfunción del ventrículo derecho. De hecho, creo que no lo puse acá, pero tener disfunción severa del ventrículo derecho es una contraindicación. Que tengan contraindicación en la anticoagulación es otra, y bueno, las indicaciones que ya hablamos. Sí. ¿Cuál es la evidencia del HeartMate? El Momentum 3 salió en 2019, pacientes con IC avanzada que iban por Bridge a terapia de destino o a trasplante. 1020 pacientes. Acá se comparó el HeartMate 3 versus el HeartMate 2, que en realidad cambia porque estos introducen la levitación magnética, lo cual hace que la dispositiva sea mucho más hemocompatible. En cambio, el HeartMate 2 era flujo axial, mucho más homogéneo. Entonces se comparó entre los dos dispositivos y obviamente se vio que el HeartMate tenía mucho mejor sobrevida, mucho menor stroke, mucho menor trombosis del dispositivo y mucho menor recambio del dispositivo. Después de eso se hizo el Momentum 3 con la extensión a 5 años, donde esos beneficios se mantienen. Y por último, vos te vas a tener que anticoagularlos y darle aspirina. Se hizo el ARIES de HeartMate 3, y lo que se hizo fue suprimir la aspirina. Solo quedaron para la anticoagulación y parece que es potable. La principal complicación que tiene es el ACV por la trombosis. Entonces, por eso la anticoagulación hay que ser muy estricto. La gente puede vivir mucho tiempo con esto siempre y cuando no se le trombose. Hay casos de recambio de dispositivo, no pasa nada, pero bueno, para todos estos pacientes que no se pueden trasplantar, al menos en el corto plazo, es una solución viable. Y de hecho, se ha visto últimamente, como ya han pasado varios años de existencia, que hay un cierto porcentaje en los cuales el corazón se recupera. Entonces, quizás hasta puedan vivir sin ningún dispositivo y sin trasplantarse, porque con los años digamos, de aliviar el trabajo, se termina recuperando el miocardio. Y creo que lo último. Es el trial, el momentum y el extendido. Y ahora más. Acá les dejo, ya terminamos, un resumen de todos los dispositivos que vimos. Arriba, fíjense que los divide cuáles son para asistencia derecha, cuáles son para asistencia izquierda, el flujo que manejan, las canulaciones, los frenchajes, como para que lo tengan ahí fresco y a la mano. Y la última, no vamos a entrar esto con un embole, pero de acuerdo a la SCAI que tengamos y a la disfunción que tengamos, las vías de insuficiencia cardíaca, de choque cardíaco, que te recomiendan con qué iniciar la asistencia. De esto nosotros es teoría pura, porque lo único que tenemos es el balón y el ECMO. Impela en Argentina no hay, y el ECMO no está disponible en todos los centros, es muy complejo y costoso, así que sigue siendo el amigo balón, que aunque no demostró, digamos, su gran beneficio, es lo que es. Peor en nada. Ahí sí creo que lo último.
Antes que se paren, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien tiene alguna duda sobre la...? Sí, Dispositivo. sí. Acá no existe. En Argentina hay uno solo, en Buenos Aires, una chica que además de la hipertensión pulmonar está hipersensibilizada, tenemos un 95% de los cuerpos, y la UTE, y a través de una mecanismo de amparo, revuelta, digamos, legal, OSDE se lo logra autorizar y lo sigue, se lo puso en fundación, y todavía tienes hace 4 años ya lo que con este. Lo único. El único que hay. Sí, anda espectacular. La ventaja también, que le dije que tiene el HeartMate sobre el otro, es que el problema del otro, además del otro homogénico, era flujo continuo, entonces el paciente te va a ir el consulta y vos le podés tomar reacción, pero tipo sensibilidad. Entonces, otro de los cambios que hicieron con el 3 es la bomba, en la velocidad tiene cierta oscilación que le da cierta pulsatividad, entonces puede venir el control y vos le podés tomar la predicción. Entonces, el control, digamos, es mucho más simple, porque si no, lo tienes que hacer con Doppler, te ponen una arteria, cápita en la arteria. Tiene una batería que se llama, no se recarga cada cuánto. No. Hay 4 baterías, pero usa 2. Ese chalequito fantasma tiene 2, son que están conectadas, y atrás tiene otras 2. Entonces, cuando se agotan después de un par de horas, se las cambian y a la noche las tienen que recargar los 4. No sé cuándo dura. No se bañan con eso. Gracias. Muy buena noche.